Hola, bienvenidos. Esto es Caracol Sostenible. Yo soy Gabriel de las Casas. Es nuestra ruta de la sostenibilidad en el planeta que tenemos en Prisa Media y en Caracol Radio en una gran alianza con la Universidad Externada de Colombia. Profesor Gustavo Yepes, como siempre, un gusto estar con usted. Gabriel, buenos días. Feliz de aquí estar con todos ustedes este sábado sostenible. Bueno, cada año tenemos que conmemorar y darnos cuenta en dónde estamos parados. El Día del Sobregiro de la Tierra, que marca la fecha en que la humanidad ha consumido todos los recursos naturales que el planeta es capaz de regenerar en un año. Una definición a veces muy fácil, pero implica muchas cosas de lo que está pasando. Profe, ¿qué podemos arrancar diciendo de este Día del Sobregiro? Gabriel, primero que es un símbolo de una herramienta que sacaron como desde el año 92 unos investigadores canadienses que proponía identificar cuál es el uso de los recursos de la totalidad de la Tierra que le estamos dando, y desde 2006 comenzaron a calcular en total del uso del mundo cuál sería ese momento en que agotaríamos los recursos. No significa que cuando llega este día, como pasó este año que fue el 30 de julio, se acaban los recursos. Lo que significa es que estamos ya sobreconsumiendo los recursos que teníamos para ese año, y eso significa que hay un desgaste importante sobre los recursos naturales que quedan para el siguiente año y por supuesto para las siguientes generaciones. Cuando estamos hablando de un sobregiro de la Tierra, yo creo que entran en juego la mayoría de los objetivos de desarrollo sostenible. Sí, especialmente, Gabriel, los que tienen que ver con el medio ambiente, pero indirectamente comienzan a verse los otros, y podemos hablar del ODS número 12 de producción y consumo responsable, del 13 del clima, del 14 de océanos, del 15 de bosques, porque de alguna manera son esos ecosistemas los que nos permiten que toda nuestra humanidad tenga los recursos necesarios para sobrevivir de la manera que lo hacemos. Bueno, tenemos tres invitados el día de hoy, tres invitados de lujo, como siempre aquí en Caracol Sostenible. Bernardo Toro es asesor de la presidencia de la Fundación Avina, una organización latinoamericana que impulsa cambios sistémicos a favor del desarrollo sostenible. Ya hablaremos más de eso. Bernardo, bienvenido a Caracol Sostenible, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien. ¿Y ustedes qué tal? Pues bien. Celebrando. Sí, yo no sé, claro, pero es que vamos a celebrar una fecha que se nos adelanta, es como adelantar un cumpleaños, pero que le vaya marcando a usted un año más de vida realmente, y eso es lo que nos puede estar pasando con la Tierra. Es decir, yo quisiera un poco el concepto de sobrepasar los límites de la Tierra, de la capacidad del planeta. Es un concepto que es fácil decirlo, pero no hay imaginario sobre eso. Y mientras no haya imaginario sobre una afirmación, es difícil poder hablar de eso. Creo que un campesino lo sabe muy bien, ¿sí? Un campesino que siembra papas, por ejemplo, sabe que puede consumir determinado volumen, dejar descansar la tierra, y tiene que guardar semilla para que la tierra pueda volver a dotarlo del alimento. En este momento, cuando sí que hemos consumido, es que si mañana se para la tierra, se para, digamos, la producción en el mundo, no hay suficiente para un año de consumo en el mundo, porque hemos consumido mucho más de un año de adelantado. Y eso tiene fuertes implicaciones, que es lo que yo quisiera hablar después. La única arma de modificar este problema se llama el comportamiento humano, que yo quisiera después. Esto no basta en las políticas, no basta la inversión. El secreto está en el comportamiento humano, que al fin y al cabo el comportamiento humano es el arma más poderosa de transformación que tiene el planeta. Sabe que vamos a llegar a algo muy en común, que el profe no me deja mentir, que es lo que más defiendo yo, que esto no se arregla solamente con políticas públicas o con un gran comportamiento empresarial, sino también con el ser humano, con el ciudadano del mundo, el que nos va a ayudar en esto. Sigamos saludando. Ferner Díaz es coordinador de movilización y sostenibilidad de WWF, el World Wildlife Foundation. Fernández, bienvenido a Caracol Sostenible. ¿Cómo estamos? Muchas gracias, todo muy bien. Bueno, arrancando con lo que nos plantea Bernardo, ¿cómo ven ustedes este día de sobregiro de la Tierra? Pues es que para que la gente lo piense, es como si yo me gastara la plata de todo el mes hasta el día 15 más o menos, y después ¿qué voy a hacer para consumir el resto del mes? Lo que pasa con los recursos de la Tierra es que pues no podemos pedir un adelanto, no podemos sacar un crédito, o sea, no hay manera de que los seres humanos podamos reponer estos recursos que nos estamos gastando de más. Y cuando hablamos de la noción de futuro, a veces pensamos, no sé, en 100 años, en 500 años, pero la noción de futuro, cada vez que nosotros agotamos los recursos de la Tierra, se vuelve mucho más cercana, en el sentido es que esas consecuencias las estamos viviendo cada vez
de manera más acelerada y, digamos, con mayor magnitud. Y esa es parte de las consecuencias de lo que significa este sobreconsumo que estamos viviendo. Y sí está centrado en las personas, sí está centrado en nuestro comportamiento, pero sobre todo en la manera que como sociedad nos hemos acostumbrado a relacionarnos con la naturaleza. Bien, yo creo que hemos planteado muy bien eso del sobregiro porque creo que se resume muy bien cuando nos gastamos todo lo del año y empezamos a sobregirarnos. Llega un momento en que ya no tenemos una tarjeta para pagar la otra. SECODES es el Consejo Empresarial Colombiano para el Desarrollo Sostenible. Es una organización empresarial sin ánimo de lucro. Sergio Rengifo es su director ejecutivo. Sergio, bienvenido a Caracol Sostenible. Gabriel, muy buenos días, gracias por la invitación. Lástima no pude estar ahí acompañándolos por motivos de viaje, pero aquí estamos. Bueno, pues la tecnología lo hace todo posible, también el sobreconsumo de tecnología también nos ha llevado a estos días de sobregiro. Sergio, su primera aproximación a este día de sobregiro de la Tierra. Yo creo que Gabriel, para que las personas del común, que nosotros impulsamos mucho también la importancia del ciudadano que mantengan este tipo de iniciativas, es desde una perspectiva económica. El concepto puede compararse con una familia que gasta durante 7 meses todo lo que se gana en el año. Y ya los meses faltantes tiene que empezar a endeudarse y no le da la capacidad para pagar esa deuda a medida que pasa el tiempo. Entonces, aquí es un tema de biocapacidad y la huella ecológica que estamos generando desde la raza humana. Y ahí, Gabriel, pues más adelante desde se puede, partiendo un poco lo que usted mencionaba, nosotros lanzamos una iniciativa de 15 días que llaman Acciones Individuales para la Visión 2050, que como a través de acciones individuales podemos contribuir a un desarrollo sostenible. Bueno, profesor Gustavo Yepes, sigamos adelante. Bueno, Gabriel, yo creo que es importante ir aterrizando esto porque eso del sobregiro está como difícil de entender con árboles y con ¿Tiene pescados la mano la fecha exacta del sobregiro de la Tierra? 30 de junio, el 30 de junio. 30 de julio. 30 de julio. De julio, sí, sí, estamos hablando del séptimo mes. 30 de julio ya acabamos con los recursos que podíamos consumir durante un año en la Tierra. Entonces, lo importante es entender un poco de dónde viene esto. Como les había mencionado, estamos hablando de la huella ecológica. Un profesor que se llama Mattis Wackerneik y su profesor William Rees, en el año 92, publican por primera vez una metodología que les permitía identificar, digamos, toda la cantidad de recursos que se consumían del planeta Tierra. Dejar un 10% para los animales, por supuesto, porque ellos también consumen, y luego lo dividían en la cantidad de personas que hay en el mundo, que eso viene cambiando pues con el incremento de la población. En el año 2000 éramos 6.000 millones de personas, en este momento somos 8.000 millones de personas, es decir, que cada uno de nosotros tiene en promedio 1.4 hectáreas para consumir todo lo que necesitamos para sobrevivir. Sin embargo, lo que se dieron cuenta, y ellos lo que advierten con eso es que nuestros estilos de vida están llevándonos a consumir más de eso que tenemos. Y depende también de las personas, pero también depende de los países. Si estamos consumiendo todos en promedio, como consume las personas en promedio de un país como Estados Unidos, necesitaríamos aproximadamente 5 planetas Tierra. Como Australia también un poquitico menos, pero si queremos hablar de India, solamente necesitaríamos el 75% o algo así del planeta Tierra. Es decir, que algunos de nosotros estamos consumiendo mucho más que lo que nos corresponde. Y ahí entran en juego también, si dividiéramos el mundo en estratos sociales, ¿también entraría eso? Por supuesto. La gente que tenga más recursos económicos va a consumir mucho más. Por supuesto, y aquí hemos hecho este ejercicio alguna vez. ¿Por qué? No sé si recuerda que usted hizo su huella ecológica. Sí, no, estábamos sobregirados y hace quedamos rato. preocupadísimos. Es que al final empieza a pasar como cuando estamos hablando de los gases de efecto invernadero y vemos que Colombia es un país de energías limpias, no por eso nos podemos quedar sin hacer nada, pero nos damos cuenta de eso. Pero quiero antes de volver con usted, volver con Bernardo Toro. Bernardo, sí, la responsabilidad está en la gente, pero nos damos cuenta de que muchas veces nuestros comportamientos, si no son castigados, no nos damos cuenta. Nosotros vivimos algo aquí, voy a poner un ejemplo de Bogotá. Bogotá fue una ciudad que empezó a utilizar el cinturón en el carro. Una vez pusieron drásticas multas, no porque tuviéramos el concepto de la seguridad que nos da el cinturón, sino porque nos vimos castigados. ¿Cómo ve ese comportamiento humano cuando somos los responsables? Hay una frase muy antigua de un filósofo que dice que uno no ve más realidad que la que puede clasificar. ¿Sí? O sea, usted ve el mundo que puede clasificar. Uno de los problemas que tenemos es, hablando de todo lo que se trata del cuidado de la tierra, es que
hablamos de política, de plata, de ciencia, pero casi nunca hablamos de los paradigmas, de las formas como vemos la realidad. Y si no logramos cambiar esas cosas, permítame lo siguiente. Le voy a pedir que acerque un poquitico más el micrófono y estamos perfectos. Llevamos los últimos siglos nosotros, ¿cómo vemos la realidad? A través del paradigma de la acumulación, el poder y el éxito. Yo fui gerente de una empresa de televisión y sé lo que es pelear por el éxito. Nosotros hablábamos ahorita de Sempro Televisión y creo que la mayoría de todos los que nos ven y nos oyen recuerdan 10º grado en un gran momento que estaba Bernardo Toro allí. Entonces, ese concepto de acumulación, poder y éxito nos hace ver la realidad de una manera. Si la gente duda de piense lo siguiente: ¿con quién quiere que se casen sus hijos? ¿Dónde quiere vivir? ¿Qué carro quiere comprar? ¿Con quién quiere tomarse una foto y con quién no? Todas esas decisiones cotidianas dependen no de que sea buena o mala persona, depende de la forma como ordena la realidad, del paradigma. Llevamos siglos trabajando sobre el paradigma de la acumulación, el poder y el éxito. Eso no es ni bueno ni malo, es un paradigma, es una forma de ordenar la realidad. Ese paradigma ha producido cosas maravillosas, entre ellas las comunicaciones de cuarta y quinta generación, los viajes espaciales, la física del estado sólido, la genética, etcétera. Pero ese mismo paradigma de acumulación, poder y éxito fue el que produjo la crisis climática, el calentamiento global, la contaminación de los suelos, el exceso de consumo y el concepto de crecimiento, que es lo que más fregado nos tiene a todos. La frase de que somos víctimas de nuestro propio invento aplica perfectamente aquí. Entonces, el primer paso para enfrentar ese tipo de cosas es si somos capaces o no de pasar del paradigma de la acumulación y el poder y el éxito al paradigma del cuidado y la regeneración. Si no logramos ver el mundo desde el punto de vista del cuidado y la regeneración, vamos a seguir hablando de esto hasta que la Tierra entre en una crisis, una gran simplificación, o sea, que todo se caiga. Pero permítame, lo interrumpo, pero voy a volver con este tema, porque es que además Ferney Díaz es el encargado de diseñar estrategias en WWF de movilización ciudadana basados en modelos de cambio de comportamiento. Bueno, Ferney, gran tarea. Si a uno lo ponen, si a uno lo miden por lo que hace, como deben ser todas las empresas, pues frente a los objetivos de desarrollo sostenible, las metas para 2030 no vamos a cumplir ninguna. Y cuando uno dice, usted es encargado de movilizar el cambio de comportamiento, pues nos vamos dando cuenta que cada vez el sobregiro va siendo más temprano. ¿Cómo lo diseñan y cómo lo enfrentan en el día de WWF? Pues algo que hay que entender del comportamiento humano es que los seres humanos no tomamos decisiones de manera coherente ni lógica. Y eso es lo que nos hace a que, pues, aun cuando sepamos todo lo que está pasando, pues agravamos con nuestro comportamiento las consecuencias, por ejemplo, el deterioro de la naturaleza. Y a lo que me refiero es, ustedes conocen médicos que fuman, por ejemplo, ¿sí? Entonces no necesito saber que fumar es malo para no fumar. Y aun cuando la gente es consciente y sabe del deterioro de la naturaleza, no necesariamente actúa en consecuencia. ¿Qué pasa con el comportamiento? Y es que hay una serie de factores que necesitan tener o que tú deberías tener para que tu comportamiento cambie. Uno es tener las condiciones necesarias. O sea, yo puedo querer dejar de usar bolsas plásticas, por ejemplo, pero si voy a un supermercado y no tengo en qué empacar la carne que voy a comprar en la carnicería, pues, ¿qué vas a hacer? Usar una bolsa plástica. Necesito tener además las habilidades. Si no existe la manera, por ejemplo, en que yo vaya al supermercado, otra vez poniendo el mismo ejemplo, y todo lo que yo voy a llevar tenga, digamos, la manera, un recipiente que no sea una bolsa para llevarlo, pues otra vez vas a caer en lo mismo. O si, por ejemplo, que es del tercer driver del comportamiento, y es, si tú no tienes la posibilidad, si no existe la manera en que tú puedas comprar una cosa distinta, una bolsa plástica, o tener una caja de cartón, pues vas a caer otra vez en la bolsa plástica. Entonces, a veces le exigimos mucho a las personas, pero hay que entender que más que la voluntad, hay que generar las condiciones para que las personas tomemos buenas decisiones. Y en términos ambientales, pues eso es súper claro. Si no existe una manera de moverme sosteniblemente en una ciudad, pues no va a haber una manera de que yo reduzca la cantidad de emisiones que se generen porque pues yo estoy utilizando mi carro particular. Si una ciudad es insegura y no te puedes subir al transporte público, pues tampoco están las condiciones para que yo tome una decisión responsable. Y cuando uno habla de la huella ecológica y de esto que parece como tan complejo, de lo que estamos hablando es de la manera en que nos movemos, de qué comemos, de cómo enfriamos o alumbramos nuestra casa, y eso es una cosa de la cual no podemos prescindir. ¿Sí? O sea, tú mañana puedes dejar de decir, no puedes decir bajar de comer,
o me voy a dejar de movilizar. Pero es que es increíble, déjemelo, yo interrumpo mucho, mil excusas siempre con nuestros Sí, es cierto, invitados, es cierto, siempre Gabriel, esto es verdad. Pero es que ese es la suma de los pequeños cambios. Hombre, si todos ponemos unas bombillas ahorradoras, si todos desconectamos lo que no tiene que estar conectado, si todos hacemos esas pequeñas cosas, se vuelven grandes. Exactamente. Pero no caemos en cuenta de que, como dice uno, esto no consume casi, yo no arranco con ese cambio de comportamiento. Déjame te pongo un ejemplo. Pero justo allá voy, es que mira, cuando los bombillos ahorradores comenzaron a ser más baratos, pues la gente comenzó a cambiarlos. Cuando la movilidad eléctrica se vuelve mucho más accesible, pues la gente comienza a irse hacia allá, ¿no? Y no es una tendencia, es generar las condiciones para que tú y yo y cualquier persona que nos oiga tome las decisiones correctas. El día que dejaron de dar bolsas plásticas en los supermercados en este país, o que comenzaron a cobrar un impuesto, ese mismo día se redujo en más de un 70% la cantidad de plástico que se estaba poniendo en el mercado. Entonces, es un conjunto de varias cosas y es lo que quiero, digamos, que entendamos de lo que significa el comportamiento. Antes de ir con su ejemplo, Bernardo, que vuelvo con él, quiero verlo porque aquí lo estamos hablando desde la gente, desde la sociedad en común, pero quiero hablarlo desde SECO, desde el comportamiento empresarial. ¿Cómo ve esta no discusión, sino esta charla que estamos teniendo, Sergio? Gabriel, esto es un tema aparte de la biocapacidad, o sea, no tanto lo que producimos también, sino que también la naturaleza tiene que absorber los residuos, y es importante, y eso va muy alineado a los patrones de producción y consumo. Desde el nivel empresarial, pues nuestra casa matriz, el World Business Council, creó el concepto de ecoeficiencia, que es producir más con menos. Es un concepto que viene apalancado desde el año 90, igual que lo que nos contaba el profesor Gustavo. Aquí lo que tratamos es de generar esas buenas prácticas a nivel empresarial, una transición energética a través de buenas prácticas, de minimizar. Pero nosotros sí estamos convencidos, aparte del patrón de producción, patrones de consumo, y desde el patrón de producción para nosotros es importante mirar temas de mejoramiento en procesos, en producto, pero también en modelos de negocio. Yo creo que eso es importante, el modelo de negocio. Y cuando hablamos de modelos de negocio, de pronto es desconfigurar totalmente el negocio actual como lo venimos considerando. A veces colocamos un ejemplo de sectores que decimos que qué bueno que la leche me llegara a mí por tubería y me cobraran la leche que me estoy consumiendo, cuánto dejaría también de generar residuos. Y es importante apalancarlo. Por ejemplo, Philips ya no vende equipos de medicina, sino alquila y ellos mismos se encargan de hacer el mantenimiento. La música también se desmaterializó y ahorita con las plataformas que tenemos en música, antes los grandecitos teníamos el acetato, el CD, es una forma de apalancarlo. Entonces, aquí, y ya para cerrar, Gabriel, creemos que es importante, desde el World Business Council, en nuestra casa matriz tenemos conceptos, la visión 2050, que tenemos que ver para eso sería el año 2050, pero también lo estamos acompañando de cómo también, y eso es importante también, Gabriel, es cómo simplificar el lenguaje para que la gente que no está en el ecosistema de estos conceptos tan técnicos entienda y comprenda estos conceptos. Ahora tenemos que también simplificar el lenguaje para que el ciudadano comprenda esos temas y los contribuya de esa manera eficiente. A nivel empresarial, transición energética, economía circular, una cantidad de iniciativas que venimos apalancando. La dependencia del capital natural, entre el 50 y el 60% del PIB mundial, depende de la naturaleza. Hay unos temas como el TNFD, que es un task force de divulgación de naturaleza, de cambio climático. Hay una cantidad de lineamientos e iniciativas empresariales que vienen apalancando y fortaleciendo a nivel global, y a través de Colombia llegan a través de ese poder, cómo lo implementamos y cómo lo apalancamos. Bueno, Bernardo, estábamos pendientes de un ejemplo que ibas a poner hace un momento. No, primero, tomando el dato que acaba de decir Sergio, haré una conferencia en Panamá frente a todos los ejecutivos del Centroamérica. Empezaba con un dato que es de la Unión de Bancos Suizos. Es un poco más del 50, el 67% del PIB del mundo depende de la naturaleza. Y eso no es claro en la empresa. Segundo problema que no es claro en la empresa, el concepto de crecimiento indefinido. La naturaleza no acepta crecimiento indefinido en ningún lugar. Por eso existe la vida, la muerte, sí, existe la ley trófica, toda esta cosa. Tercero, el no reconocimiento del límite, que es el problema de las mediciones. La gente cree que el límite es negativo. Yo pongo dos ejemplos. Uno, si los jugadores dominan bien las reglas y los límites, pueden hacer un excelente partido de fútbol. Si no reconociera los límites y las reglas, no podrían jugar fútbol. ¿Ya? Y bueno, yo no soy físico, estudié física, pero porque ser físico es otra cosa, no estar ahí. Una de las cosas que hizo Newton cuando la gran peste de Inglaterra fue
irse a su finca y hacer la física que estudiamos en bachillerato. ¿Qué es la física? La física es, lo que hizo Newton fue mostrarnos los límites de la gravedad. Y una vez que entendíamos los límites de la gravedad, nos permitió pensar todos los problemas de la dinámica y de la mecánica, que permite hacer todo lo que estamos haciendo. Sí, pero al ciudadano común decir que la gravedad es... No, pero es que el punto va a otro lugar. El punto va es, si usted reconoce el límite, se libera. Uno de los problemas de la empresa es el crecimiento indefinido. Yo he dirigido empresas, he trabajado en grupos económicos, ¿verdad? Que estoy hablando de lo que sé, de lo que he experimentado. Uno de los grandes desafíos es cómo desarrollamos una economía reconociendo los límites. Ese es el desafío. Todo lo que estoy diciendo aquí yo sé que es un poco ortodoxo, pero es que si no cambiamos de paradigma de análisis no podemos enfrentar este problema. Pero mire, tengo que irme a una pausa, pero cuando regresemos, yo quiero es cómo aterrizamos eso en lo mismo que estábamos hablando hace un momento, que es del ciudadano común. Sí, eso allá, que trabaja yo voy para usted, allá. y vamos a llegar. Tengo que ir a una pausa y regresamos aquí en Caracol Sostenible. Muy bien, seguimos en Caracol Sostenible, es nuestra alianza con la Universidad de Externado de Colombia en Caracol Radio. Hoy estamos con Ferney Díaz de WWF, Bernardo Toro, el gran asesor de la Fundación Avina, una organización latinoamericana que impulsa cambios sistémicos en favor del desarrollo sostenible, y Sergio Rengifo, que es el presidente ejecutivo de SECODES. Profesor Gustavo Yepes, antes de volver con Bernardo, tenía usted varias cosas para comentarnos. Bueno, pues... Qué tema tan interesante y fantástico los invitados que tenemos. Claro, y creo hoy. que sí es muy, muy interesante y ya lo hemos discutido muchas veces acá, pero quiero que entendamos también algunos temas, algunas actividades productivas que son mucho más contaminantes o generan muchos más recursos o necesitan mucho más recursos. Por ejemplo, les tengo aquí algunos datos que les traje por aquí que ya los perdí. No sé qué los hice, ya está acá. Perdón. No, usted tranquilo. Muy bien. Entonces estamos hablando que en primer lugar tenemos el tema de la industria energética, que como sabemos, y ahí tenemos datos que solamente 100 empresas en el mundo generan el 70% de las emisiones de CO2. Entonces tiene que ver mucho con lo que está hablando aquí el doctor Toro. Estamos hablando que la industria textil también genera utiliza una cantidad de recursos, la industria alimentaria usa el 70% del agua fresca usada en todo el mundo, la industria de transporte. Y entonces digamos que hay una cantidad de actividades importantes y es una pregunta que también hemos discutido aquí, que yo quiero ponerles aquí a todos ustedes a discutir. Y es, con ese comportamiento que ustedes están hablando, ¿qué puedo yo hacer transformándome sin comer carne, sin volver a utilizar nada de plástico, incluso sin salir de mi casa, pudiendo comer lo mínimo para poder subsistir? Si ya lo hemos planteado, si solamente con que Shakira se monte una vez en su avión a buscar a Piqué o se vaya Messi a hacer sus recorridos o a recibir sus premios. Infantino, el presidente de la FIFA, de ciudad a ciudad. De ciudad a ciudad, sí, que vimos que durante el Mundial, y pues ya se pierde absolutamente todo lo que hagamos nosotros. Y las grandes reuniones de cambio climático repletas de aviones privados. 1.200 privados. Exactamente, entonces ahí está el punto, es hasta dónde llega esa capacidad de cada uno de nosotros de manera individual para poder hacer esas transformaciones que necesitamos. Entonces, no sé cómo lo ve el doctor Toro. Que yo quiero arrancar precisamente dentro de esa política que tienen de cambio de comportamientos con Ferney de WWF. Pues yo lo que creo es que yo sí creo mucho en las acciones individuales. Puede ser desalentador ver a Taylor Swift yéndose a un concierto en un avión privado, pero cuando uno ve el mundo hoy entiende que sí hay esperanza. La sostenibilidad es un concepto que te lleva muchos años, pero cuando uno lo vea hoy, pues sí se ve que ha logrado cambios y que la gente, pues efectivamente, ha cambiado mucho sus patrones de consumo. Por necesidad o por conciencia, no sé, pero sí los ha cambiado. Y creo que a medida que el tiempo vaya pasando, que ese día de sobregiro se va acercando más a enero, pues creo que vamos a ser mucho más capaces de tomar decisiones más responsables, y esas decisiones cada vez van a ser mucho más necesarias y más urgentes. Yo siempre pongo el ejemplo de los niños y la gente que dice que los niños nacen con un chip distinto ahora y que nacen con el chip de la conservación, y yo siempre digo que eso es una gran mentira, porque lo que pasa con los niños ahora es que nacen en un planeta que es un planeta lleno de escasez, y cuando tú naces en escasez te comportas en consecuencia, y eso está pasando con el comportamiento de todos nosotros como seres individuales. Pues hay mucha gente que no come más carne porque no le alcanza para comprar más carne,
porque es mucho más costoso comprar esa carne ahora que comprarla hace unos años por temas de la naturaleza, por disponibilidad. ¿Cuánto cuesta una guayaba hoy a cuánto costaba producir una guayaba hace Lo algunos regalaban. años? Entonces, no significa que solamente que los seres humanos tengamos que apelar a la conciencia, sino también a la necesidad, y esa misma necesidad va a hacer que nos adaptemos, y ese concepto de la adaptación pues hace que los seres humanos seamos tan resilientes, y por eso es que yo no pierdo la esperanza de que sí vamos a llegar a que este planeta sea realmente un planeta donde la sostenibilidad sea un principio básico del relacionamiento en la vida de las personas. Doctor Toro, ¿por qué no revisamos un poco ese mismo tema con el que usted estaba planteando? ¿Cuál es esa acción individual que puede ser tan efectiva que pueda superar esto? Bueno, en el fondo este es un problema de valores, ¿no? A ver, señor, me gusta este A camino ver, que estamos la cogiendo. pregunta es, ¿dónde se forman los valores? En las rutinas. Si usted quiere saber con qué valores están educando a sus hijos al colegio, deje de leer el manual. Vaya y mire qué rutinas tiene el niño en la escuela. Cuando uno maneja una empresa, ¿qué es lo que genera el valor de una empresa? Los protocolos de esa empresa, las rutinas de esa empresa. Y si usted quiere cambiar los valores en una empresa, tiene que mirar qué valores, qué rutinas tiene que cambiar para que cambien esos valores. Eso va mucho más allá que la misión y visión de la compañía que tenemos Claro. allá escrita Sí, y puesta. o sea, lo mismo, ¿cuáles son los valores de su casa? Usted puede predicar lo que quiera, decir lo que quiera, dar las conferencias que quiera. Yo doy muchas conferencias, pero eso no, cualquiera puede ir a mi casa y decir, mire, eso que usted, si ve las rutinas de mi casa, como dice mi hijo mayor, eso a veces no coincide, ¿no? Entonces, el primer punto para examinar, es que quiero referirme mucho a la empresa, Por supuesto. por una razón, porque SECODES es fundada por el mismo fundador que fundó a la Fundación Avina. Tenemos el mismo, Stefan Mijaini. Entonces, la empresa, y él fundó estas cosas precisamente pensando, él fue el que hizo la reunión de Río, la primera reunión de Río, él fue el que la movió y la financió en gran parte, porque estas preguntas ya llevan casi 40 años, ¿sí? Entonces, la pregunta para la empresa y para todos nosotros es, mire las rutinas de su casa y mire si esas rutinas están contribuyendo o no a la sostenibilidad del planeta. La empresa tiene que comenzar a pensar cómo generar riqueza y lograr regeneración, porque no se trata, o sea, se trata de que el círculo vuelva, ¿sí? Eso significa cambiar tecnologías, aprovechar nuevas tecnologías y valorar mucho el capital de la regeneración. ¿Es igual a la economía circular este ejemplo? La economía circular es un tipo de economía que ayuda a la regeneración, pero la regeneración es mucho más, porque el gran valor de la regeneración es el vitalismo, la vitalidad, que el planeta siempre mantenga la energía. El planeta está perdiendo energía, como lo acaban de decir, ¿sí? Entonces, ¿cómo lograr que los bosques vuelvan a cumplir el ciclo completo de vida? Que la tierra pueda regenerarse y volver a dar cosechas. Yo soy quindiano, ¿sí? Por ejemplo, en el Quindío, no sé ahora cómo será, cuando yo era pequeño, no se podía sembrar yuca, sino 2 cosechas de yuca, porque si se sembraban 3, la tierra se vuelve árida. Entonces, después de 2 cosechas hay que sembrar frijol, porque el frijol le devuelve, ¿sí?, el potasio a la tierra. Esos procedimientos que usan los campesinos, los indígenas, son procesos regenerativos. Eso se puede llevar a escala, pero hay que cambiar de fuente de valor. Discutiendo esto con gente de Wall Street, yo les digo, hasta que el máximo valor del planeta no sea la vitalidad, la sostenibilidad del planeta es infinanciable. Porque nosotros cogemos un lago y ¿cómo lo miramos? ¿Como kilovatios de agua o como toneladas de peces? No nos hacemos la pregunta es, ¿qué tenemos que hacer para que la vida de este lago crezca y produzca más agua sana y más peces sanos? Sino cómo lo explotamos. Para saber cuánto vale un bosque hay que tumbarlo, porque el concepto del bosque no es la vida, es la madera. ¿Y no será que le estamos pateando el balón para adelante y como eso le va a tocar es a mis hijos y al otro Eso es gobernante por y eso. Por eso esto? digo yo, si no cambiamos los Ok. paradigmas económicos, los paradigmas de qué tiene valor. Porque es muy fácil endeudarse cuando uno sabe que le va a tocar al otro presidente Sí, pagar eso. claro, ese es el problema. Aquí patear la bola para adelante es gravísimo. Pero lo que quiero decir es, las categorías para examinar este problema son de la regeneración. ¿Sí? Inclusive la sostenibilidad todavía es extractivismo. Tenemos que pasar de la sostenibilidad a la regeneración. Y uno de los mecanismos ¿cuáles son? Todos estos mecanismos son reciclaje, reducir consumo,
la señora esta, ¿cómo se llama? Woody, la de los gorilas, Sí, sí, sí. Jane Goodall, decía, yo llevo 10 años usando la ropa y estoy bien vestido. ¿Sí? Usted no necesita consumir, si miramos todo este tipo de cosas que de crecimiento continuo no podemos seguir. Tenemos que pasar al concepto es cómo le damos al planeta el máximo valor que es la vitalidad, no es la extracción. Ok. Déjeme preguntarle también a Sergio Rengifo su comentario y la opinión sobre lo que hemos tenido acá. Qué interesante momento el que estamos teniendo en Caracol Sostenible, Sergio. No, Gabriel, pues escuchando al doctor Toro, que es, es un honor compartir panel con él, porque es el mayor orgullo de Colombia cuando uno lo escucha en conferencias fuera del país, que es muy reconocido. Para nosotros, y desde el World Business Council, desde SECOES, la premisa total es, digamos, que la economía debe operar dentro de los límites planetarios, y eso es fundamental, apalancarlo. Por eso para nosotros, todas estas iniciativas que desarrollamos y Stefan Jaime, cuando creó el World Business Council en la reunión del Río del 92, realmente es lo que decía el doctor Toro, el tema de valores son fundamentales. Por eso nosotros apalancamos también, y yo insisto un poco, nuestra visión 2050 del World Business Council habla de las 3 R, invención del capitalismo, resiliencia, y quiero focalizarme en el tema de la regeneración. Y la regeneración dentro de un tema que nos toca ir ya más allá de no solo hacer daño, sino posiblemente ya nos toca y reparar el daño que hemos hecho como raza humana para regenerar los ecosistemas que hemos dañado. Y por otro lado, para mí el tema de las acciones individuales es importante, pues insisto, y aquí no quiero hacer publicidad política pagada, sino es más el tema de las AIB 2050 que lanzamos hace 15 días, son acciones individuales para la visión 2050, que son 9 caminos de transformación donde el World Business Council, el mismo Jeffrey Sachs, que fue uno de los creadores de los ODS, dice, esta visión 2050 realmente sí ayudaría y está focalizada a ser sostenida en el año 2050, donde el mundo va a tener más o menos 9.500 millones de habitantes. Y cierro con esto, Gabriel. Esas acciones individuales que lanzamos son con emoticones y están alineados a 9 caminos de transformación que tiene la visión 2050, y esos 9 caminos de transformación están totalmente articulados con los 17 objetivos de desarrollo sostenible. Y esto está alineado donde las empresas ofrecen productos y servicios a la humanidad con todas esas estrategias diferenciales de net zero, carbono, economía circular, una cantidad de iniciativas que se requieren para realmente trabajar el tema de la sostenibilidad. Y cierro con esto, Gabriel. El World Business Council lanzó el estudio Business Breakthrough Barometer de la semana del clima de Londres. El 92% de 500 empresarios en el mundo de 50 países diferentes dijeron, para nosotros la sostenibilidad la única forma de hacer negocios, si va a ser un diferencial competitivo en los próximos 2 a 5 años. Entonces, esto es la forma que tenemos que comportarnos, pero también parte del sector empresarial, el tema de acciones individuales hacia la sociedad es fundamental también. Y los invito a que conozcan las AIB 2050 en nuestra página web de SECOES. Con eso cierro, Gabriel. Gabriel, quería plantearles algo ver, antes de que me interrumpa, por si acaso. Entonces, digamos, el punto aquí es que hay unos esfuerzos importantes y los celebramos desde este programa, por supuesto, y nos parece maravilloso verlos, pero ¿cómo lograr esa transformación, esos nuevos paradigmas, doctor Toro, con tantos líderes declarados abiertamente negacionistas y con un poder importante? Entonces, cada vez va a ser más difícil que esos esfuerzos que nosotros estamos haciendo todos los días comiencen a prosperar, y muchas veces, tenemos que decirlo, comenzamos a ver los que van hacia atrás. ¿Cómo ve usted eso? Bueno, lo que pasa es que no quiero meterme en el mundo de Ferriney, ¿no? Parte de mi trabajo en la vida ha sido generar modelos macro de movilización. Y un punto primero, lo primero que se necesita para hacer una movilización es crear un imaginario. ¿Qué es un imaginario? Es poner en palabras algo que ya existe en la conciencia de la gente. ¿Sí? En los últimos tiempos, digamos, hay ejemplos famosos, pero voy a ponerlo rápido porque todo el mundo, es más fácil porque todo el mundo lo conoce. Bueno, todo el mundo de mi generación, los jóvenes no sé. Los jóvenes no lo conocen. Todos estamos muy parecidos a su generación, no se preocupe. Vea, entonces, no lo conoce. Cuando sé que no lo conoce mucha gente es porque, y es muy atractivo explicarlo. El 3 o 4 de octubre de 1957 comenzó a oírse un sonido que los norteamericanos se asustaron. Pensaban que eran extraterrestres.
Después, cuando pusieron bien sus radares, se dieron cuenta que había un objeto extraño girando alrededor del planeta, el Sputnik 1. Los rusos pusieron eso a girar ahí. A los pocos días pusieron una perra a girar, Laika. A los pocos meses pusieron un hombre a girar, Yuri Gagarin. Y a los pocos meses después pusieron un hombre en una nave a girar, Valentina Tereskova. ¿Sí? Eso lo sabemos mi generación porque eso fue lo más fantástico que vivimos de niños. ¿Qué pasó? Que Estados Unidos entró en susto, en miedo de que la Unión Soviética tenía más ciencia que ellos y entró en una gran depresión. Siendo Kennedy presidente, le pasaron un discurso, no me acuerdo el nombre de la universidad, miró el discurso por encima, no le gustó, botó los papeles e improvisó. Y la improvisación dijo esta frase: americanos, antes de que termine la década del 60, sí, Estados Unidos habrá puesto un hombre en la luna y lo regresará sano y salvo. Al otro día, General Dynamics, que producía combustible, dice: y nosotros vamos a producir el combustible sólido para ir a la luna. No es posible ir a la luna con combustible líquido. Al siguiente día, Westinghouse dijo: y la cámara con la cual se transmitirá el alunizaje será una cámara Westinghouse. En esa época las cámaras eran del tamaño de una nevera, ¿sí? Más o menos. Y la primera handy del mundo la usó Edwin Aldrin cuando aterrizó. ¿Qué pasó ahí? Inmediatamente las universidades de Estados Unidos comenzaron a abrir sus facultades de astronomía, recuperar sus observadores. Nació Cosmos, la serie, para que los niños se motivaran a estudiar física, química, matemáticas, porque sin ciencia no era posible ir al espacio. O sea, cuando hay un imaginario, todas las cosas se ordenan. ¿Qué fue lo que hizo Kennedy? Puso en palabras algo que existía en la conciencia del pueblo norteamericano. ¿Cómo podemos volver a ser los número uno del mundo? Si no hay el mejor sistema educativo lo tuvo después del 57 Estados Unidos, ahora no lo tiene. Toda la tecnología y ciencia de este momento se desarrolló en esa época. Se volvió potencia mundial con eso, aprendió a manejar el espacio con ese imaginario y ese imaginario de alguna forma sigue, ¿sí? Entonces nosotros los latinoamericanos y los colombianos debemos trabajar por ver cuál es ese imaginario que nos permite ordenar todo. Cómo ordenamos la montada en el taxi, cómo ordenamos la educación de los hijos, cómo ordenamos la comida, cómo ordenamos el gasto, cómo ordenamos la diversión. Porque lo que pasó en Estados Unidos es que todo el mundo comenzó a ordenar su comportamiento de acuerdo a ese imaginario. Pero es que fíjese que lo más importante de lo que dijo Kennedy, y que es uno de los grandes ejemplos también empresariales, es que le puso fecha antes de que termine la década. Y fue 1969, se adelantaron un año. Cuando nos ponen también una fecha y cuando nos estamos midiendo cómo va el desarrollo, es que lo logramos. Por eso creo que es importante cuando aquí estamos midiendo lo que está pasando frente a la sostenibilidad, frente al footprint, al Global Footprint Network, el tener las bases de en qué estamos. Y yo quería volver con usted antes de saltar con nuestros otros invitados, porque es que fíjese que aquí en la charla hemos ido desde presidentes de los Estados Unidos, desde el gran tejido empresarial, pero nos hemos encontrado que el primero y el más fácil que se ha dado cuenta qué pasa con la tierra, lo ha nombrado usted, es el campesino, es el indígena. Entonces, a veces teorizamos desde aquí y volvemos teoría lo que está en la raíz de la tierra, lo que de verdad ha generado la tierra. Voy a arrancar antes de volver con usted, Bernardo. ¿Cómo ve esto, Ferney, precisamente por cómo hacerle caso y cómo no tratar a veces de mamertos a los indígenas o a aquellos que se preocupan por la tierra? Es que yo creo que si hay algo que le tenemos que aprender a las comunidades, y las comunidades indígenas, a las comunidades campesinas, es la relación con la naturaleza, porque al final creo que ahí está el quiebre, es que la relación que nosotros, la mayoría tenemos con la naturaleza es una relación que está basada en la utilidad, en mi propio bienestar, pero no en una relación recíproca, que al final cuando uno habla de regeneración, habla de reciprocidad. Entonces yo extraigo algo, sí, recibo un beneficio, sí, pero me aseguro que ese beneficio se mantenga en el tiempo y que se recupere. Así funciona la relación de la naturaleza en las comunidades indígenas. Y ahí que muchos de los acuerdos, por ejemplo, sobre el tema de cambio climático, tienen que ver con incorporar ese conocimiento dentro del conocimiento científico. Y es cómo nosotros aprendemos
de esa conservación que se ha hecho, por ejemplo, en los bosques en la Amazonía, de esas comunidades que han utilizado esos bosques, que han vivido de esos bosques, pero que aún así los mantienen en muy buenas condiciones para proveer esos servicios de los cuales dependemos todos. Pero Ahí hay un conocimiento que no podemos perder simplemente porque tenemos otro conocimiento científico que también es valioso, pero debería reconciliarse el uno con el otro. Pero no cree que a veces, como decimos, estamos hablando de inteligencia artificial, estamos hablando de chips, estamos hablando de procesadores. ¿Yo qué le voy a creer a un indígena, a un campesino, que es quien tiene la razón en estos momentos sobre el deber ser? Pues yo he hecho el ejercicio en clase, pues a veces que tengo la oportunidad de dar clases, y pregúntenle ustedes a cualquier inteligencia artificial las 5 cosas que deberíamos hacer para conservar la naturaleza. Y la respuesta está ahí y la sabemos hace años que la sabemos. Entonces, otra vez el tema no es solamente de conocimiento, sino cómo logramos que ese conocimiento se vuelva acciones reales y acciones cotidianas y que todos nosotros, digamos, las podamos hacer. Y parte de eso tiene que ver con bajar la conversación, evitar los tecnicismos, evitar esas discusiones que si es sostenible, que si es regenerativo. Pues al final de lo que estamos hablando es del bienestar de la naturaleza para tener el bienestar de las personas. Yo siempre digo que uno puede ser el más maquiavélico de los maquiavélicos y el más desinteresado de la naturaleza, pero hoy no existe un solo negocio que esté generando ingresos en el mundo que no dependa de la naturaleza. Así que si no lo hace por conciencia, hágalo por puro egoísmo. Y verá que la ecuación al final le va a dar el mismo resultado. Mire, si usted no conserva la naturaleza, va a ser imposible que conserve la vida de las personas en la Tierra. Créame que, como dice el profe, no estoy interrumpiendo, sino que vamos llegando al final de nuestro programa. Nos quedan los últimos 4 minutos, profe. De lo absurdo a la reflexión, así termina siempre este caracol sostenible. Bueno, Gabriel, hoy vamos a hablar un poco de desigualdad, que aquí, digamos, la afecta muchísimo. Porque hoy estamos hablando de ese símbolo tan importante que es esa dial sobre el giro de la Tierra, que es el símbolo de esa herramienta tan importante que estamos trabajando el día de hoy, que es la huella ecológica. Ya sabemos que no se va a acabar el mundo al otro día, pero ¿por qué no se va a acabar? Esas son las implicaciones importantes que tiene y vamos a ver un poco las respuestas, porque de alguna manera vemos una contradicción. Aquí hay un absurdo que el que estamos trabajando todos los sábados, que tiene que ver con que hay muchos países y personas en otros países que consumen muchísimo más, mientras los otros apenas tienen la posibilidad de conseguir los recursos mínimos. Y también, como siempre, les tengo algunos datos. Según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, los países de ingresos altos utilizan 6 veces más recursos materiales por persona y generan 10 veces más impactos climáticos que los países de ingresos bajos. Mientras unos se sostienen pues, niveles muy altos de consumo, como estamos viendo, otros apenas pueden sobrevivir. Según el mismo PNUMA, el 10% de la población mundial con mayores ingresos produce cerca del 48% de las emisiones, mientras más de la mitad de la población solo genera el 12%. Esta herramienta nos permite saber que no es la cantidad de población, sino el estilo de vida de las personas. El Banco Mundial nos dice que hay 487 millones de personas que viven en pobreza extrema. La Agencia Internacional de Energía nos muestra que hay 730 millones de personas que no tienen energía. Y estamos pidiéndole entonces que están sobreconsumiendo. El Día del Sobregiro de la Tierra, como ustedes pueden ver, nos dice cuándo los recursos limitados son finitos de una manera clara. Pero también nos muestra algo que es bastante inconveniente, es que nuestro mundo funciona así porque es profundamente desigual. ¿Se imaginen ustedes que todos consumiéramos de esa misma manera? No duraríamos sino 6 meses exactamente como lo estamos viendo. Entonces, mientras unos consumen como si tuvieran varios planetas, algunos simplemente no tienen la posibilidad de tener 3 comidas al día. Bien. Y aquí, Gabriel, simplemente para terminar, sí, para que no me interrumpa, yo creo que es el que lo interrumpe. Yo tenemos que ver qué tan sostenible puede ser un mundo que funciona de esa manera tan desigual. Bueno, último minuto pues para su reflexión y agradeciéndoles a nuestros invitados. Sergio Rengifo, director ejecutivo de SECODES. Su reflexión final, Sergio. No, Gabriel, invitarlos a todos desde el sector empresarial. Nosotros decimos más operatividad, menos narrativa, más acción. Necesitamos pasar de la retórica a las acciones y todo lo que mencionaba el profesor Gustavo respecto a la desigualdad. Necesitamos hacer negocios con impacto, que realmente se pueden hacer negocios con impacto social que ayudan a reducir esa desigualdad y generar oportunidades para las comunidades, para salirnos de la brecha de la pobreza.
Ferney Muchas gracias Díaz, por la invitación. muchísimas gracias a usted, Ferney Díaz, desde WWF, este último minuto. Sí, no hay nadie en el mundo que no se vea afectado por la pérdida de la naturaleza. No existe una sola persona que no se vea afectada, pero tampoco no existe una sola persona que no pueda hacer algo al respecto. Y entonces, si la gente se lleva eso en su cabeza, desde la cotidianidad haga algo, lo que pueda. Cómase todo lo que se sirve, reduzca al máximo su consumo de plástico, optimice su consumo de energía, pero haga algo. Yo creo que ahí está el potencial de cambio que tiene la humanidad. Bien, leyendo sobre Avina aquí, Bernardo Toro, me encuentro una frase muy bonita, que trabajan fomenta procesos colaborativos entre gobiernos, empresas, sociedad civil para el cuidado del planeta y la dignidad humana. Se me hace muy bonito que tengamos también la dignidad humana, su último minuto, Bernardo. Bueno, primero el planeta puede vivir sin nosotros. Nosotros no podemos vivir sin la naturaleza. Eso nos obliga a cuidar la posibilidad de nosotros vivir. Y respecto a lo que usted me dice sí, todo esto necesita un proyecto ético. Porque no hay cosa más rentable para la empresa, para el mundo, para la política que la ética. ¿Sí? O sea, porque el gran problema de un país, en estos países, ¿cuál es? Ético. ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que quiere una empresa? Cuando una manejada empresa, lo que más tiene que cuidar es la ética si quiere que eso sea rentable. Entonces, ¿qué es ética? Ética es una cosa muy sencilla. Hacer posible los derechos humanos para todos y cuidar los bienes ecosistémicos del planeta. No importa lo que usted haga, si es piloto, aviador, portero, futbolista, no importa. Si lo que usted hace cuida los bienes ecosistémicos del planeta y ayuda a hacer posible la dignidad humana, usted está en un proyecto ético. Bueno, pues muchísimas gracias. Paula Gómez está en la producción y el equipo de televisión y video de Caracol Radio. El profesor Gustavo Yepes en esta gran alianza con la Universidad Externado de Colombia, cerrando hoy Caracol Sostenible. Feliz resto de día.